Bienvenido, Edu, ¿cómo anda? Un gusto que no te ¿Qué había tal? saludado. Bienvenido a todos. Es una alegría poder verlos. Algunos de hace mucho tiempo que no nos vemos. Quiero hacer hincapié en que lo que vamos a ver hoy es un material muy avanzado. ¿Está? Esto es porque tenemos algunos alumnos, no voy a dar nombres, algunos ya lo saben, otros no, que son muy inquisidores, muy investigadores y necesitan crecer en esta actividad. Por lo tanto, el material que vamos a ver hoy, si bien lo hemos estudiado en su momento, eh, y quiero ser breve en todo esto porque es mucha información, va a haber preguntas que quiero responder a medida que la vayamos presentando. Eh, bueno, la idea es que ustedes puedan entender con claridad cómo se transfiere el oxígeno al agua, y si bien todos los sistemas funcionan, lo que hay que recordar es que cambia la eficiencia en el trabajo que realiza. Eso es lo más importante de todo. Todo sirve en acuicultura. Lo que cambian son los rendimientos productivos que los distintos sistemas tienen. Eso es lo que cambia. Lo que vamos a ver hoy es muy avanzado, como dije, lo hemos estudiado anteriormente, pero seguramente no han podido vincular la información apropiadamente. No es que voy a presentar algo que no, en algún momento no hayamos conversado. Simplemente lo que voy a hacer es un resumen, no va a haber dibujitos, no hay gráficos, es todo texto y algunos videos para enfocarnos. Y como bien dijo Carlita, ella dijo debajo del agua, yo digo dentro del agua. Tenemos que aprender a razonar dentro del agua, así que tenemos que usar empatía y ubicarnos. Perdón. La presentación de hoy, les vuelvo a repetir, no es una presentación, digamos, muy decorada, ¿está? Es mucho texto, vamos a conversar, vamos a analizar, disculpen que esté buscando el comienzo, o sea, no tenemos por ahí todos los colores y todas las imágenes que quisiera colocar, pero lo que hay es mucha información valiosa. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la eficiencia en la transferencia del oxígeno atmosférico al agua de cultivo. Eh, un comentario final. Lo que vamos a ver eh, me hace pensar que llegó el momento para aquellos que ya egresaron y hay muchos que, como digo, son inquisidores en el sentido de que necesitan saber más porque ya han empezado a desarrollar sus sistemas a nivel familiar, pero que quieren llegar a un nivel industrial o comercial. Quizás llegó el momento de ofrecer una diplomatura para producción industrial. Parte de la información de hoy, la parte final, tiene que ver con producción industrial. Pero hay mucho para hablar, es decir, voy a mostrar es un resumen muy abreviado de todo lo que tenemos que aprender. Aquellos que tengan interés el día de mañana en participar de esta diplomatura, que muchos lo han manifestado y nosotros no lo hemos hecho porque necesitamos un número de alumnos que esté en el orden de los 25, 30 alumnos que formen el grupo, y no llegamos a formar un grupo que tenga ese interés de desarrollar estos sistemas comerciales o industriales. Si llegamos a ese nivel de alumnos que se comprometan, bueno, nosotros nos comprometemos, en especial yo, a dar esta capacitación, que es una capacitación muy avanzada de cosas que quizás hoy ni se imaginan. Bueno, yendo al tema que nos convoca hoy. Eficiencia en la transferencia del oxígeno atmosférico al agua de cultivo. Si bien acá hacemos hincapié al oxígeno atmosférico, que es lo que mejor entendemos, también vamos a hablar un poco sobre la transferencia de oxígeno puro. Y voy a tratar en la medida que, no está quizás todo escrito, pero en la medida que lo vamos desarrollando el material escrito, ir agregando algunos comentarios con respecto a esto. El subtítulo del material de hoy es Conceptos básicos aplicados a los diferentes sistemas para evaluar su eficiencia.
Entonces, vamos a ver algunos conceptos básicos que hemos estudiado a modo de refrescarnos. Y por último, vamos a hacer un análisis de los sistemas que yo veo que son discusión en los distintos grupos, porque lo ven en Internet, lo ven en YouTube, y vamos a ver qué es lo que tenemos que preguntarnos para que podamos evaluar la eficiencia de los sistemas que se nos proponen. Vuelvo a repetir, todos los sistemas funcionan, todos. Lo que pasa es que unos permiten o tienen mayor eficiencia en lo que queremos lograr y permiten tener biomasas mayores para hacer cultivo tanto de peces como bacterias y vegetales. ¿Está? O sea, aplica a todo. Los conceptos se aplican a todos los organismos que están dentro del agua. Bueno, oxígeno respirable, conceptos básicos. Debemos recordar que el oxígeno respirable no es el oxígeno de la molécula de agua, hidrógeno 2, oxígeno, sino que son dos átomos de oxígenos vinculados entre sí, que denominamos oxígeno 2. Recordemos también que la capacidad de disolución del gas oxígeno en el agua depende de distintos factores como la temperatura, la presión atmosférica y la salinidad. La velocidad de transferencia del oxígeno respirable desde la atmósfera al agua de cultivo depende del rango de insaturación y del espesor de la película superficial. Fíjese, acá ya estamos haciendo hincapié en 3 puntos que son básicos, que los hemos estudiado, pero que es importante recordarlos. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es la disolución del agua del oxígeno 2. Lo otro que tenemos que tener en claro es que los parámetros de saturación del agua, que ahora lo vamos a ver en la próxima página, están directamente relacionados a la temperatura, a la presión y a la salinidad. Y por último, cuando hablamos de velocidad de transferencia, eso es un dato diferente al que estamos viendo de por qué marcamos la saturación del agua. Este tiene que ver con la insaturación y la velocidad con que podemos lograr la saturación, si es que se puede lograr. Recuerden ustedes que los cultivos nunca están en el agua saturada, siempre hay un grado de insaturación porque los organismos que están en el agua respiran y van tomando oxígeno. Si el agua estuviera saturada, no habría intercambio gaseoso con la atmósfera. ¿Comprenden? A ver si queda claro. Si el agua está saturada, las presiones son equivalentes, que ahora lo vamos a ver en las otras páginas, entre el agua y la atmósfera, y por consiguiente no hay transferencia de la atmósfera al agua. ¿Está claro? Entonces siempre va a haber transferencia porque el agua está insaturada por el consumo de oxígeno de los peces. Entonces, seguimos adelante. Esto que acabo de mencionar último es sumamente importante, hay que tenerlo siempre presente. ¿Está? Los cultivos se realizan en agua que siempre está insaturada. Si no está insaturada, no hay transferencia de oxígeno de la atmósfera al agua. ¿Está claro? Muy bien. Entonces vamos a repasar algo que estudiamos desde un comienzo, que es la saturación de oxígeno en agua químicamente pura, sin presencia de material orgánico, vivo o muerto, depende de los parámetros que hemos estudiado. Hay que recalcar que estos parámetros aplican, así como los estudiamos, solamente en agua limpia, en agua que no tenga presencia de material orgánico ni vivo ni muerto. Entonces, la saturación de oxígeno se define como la capacidad de agua de contener este elemento según los parámetros estudiados de temperatura, presión atmosférica y salinidad del agua. Haciendo un resumen breve, porque no vamos a entrar en una explicación como la que hemos estudiado, simplemente esto es un recordatorio. Cuando hablamos de temperatura tenemos que recordar que el agua fría contiene más oxígeno que el agua caliente. Ejemplos. A 4 grados centígrados el agua contiene 13,10 miligramos litro de oxígeno 2, pero a 28 grados centígrados contiene solamente 8,1 miligramos litro. Así que acá vemos que el agua fría siempre va a tener un nivel de oxígeno superior al agua caliente.
Cuando hablamos de presión atmosférica, a mayor presión atmosférica sube el oxígeno del agua y a menor presión atmosférica disminuye el oxígeno. Ejemplos de esto están dados con un parámetro, digamos, de presión normal de 1013 hectopascales, que con 28 grados centígrados va a contener 8,1 miligramos litros, pero a 913 hectopascales el oxígeno baja a 6,8 miligramos litro aproximadamente. Bueno, aquí vemos también, esto es un ejemplo que tiene que ver lógicamente a nivel del mar, donde la presión es de una atmósfera aproximadamente, pero cuando nos vamos a la montaña y subimos a 3000 metros, por ejemplo, la presión atmosférica baja, entonces la capacidad de saturación de oxígeno en el agua a esa altura va a ser menor. ¿Por qué? Porque disminuye la presión atmosférica. Y después está el tema de la salinidad del agua. Y vamos a poner como ejemplo el agua marina y el agua dulce. A mayor salinidad, menos oxígeno; a menor salinidad, más oxígeno. Si en agua dulce el oxígeno se encuentra a 8 miligramos litro, en agua marina disminuirá a 6 miligramos litro en condiciones de temperatura y presión atmosféricas iguales a lo que hemos estado analizando anteriormente. Bueno, no vamos a entrar a explicar esto, que ya lo sabemos, ya lo hemos estudiado y estamos avanzados en el tema, así que vamos a pasar a la siguiente página. Vamos a dejar en claro qué es agua saturada, qué es agua insaturada y qué es agua sobresaturada de oxígeno. Cuando hablamos de agua saturada, es la capacidad del agua de contener oxígeno 2 según los parámetros anteriormente mencionados, que son temperatura, presión y salinidad. Por ejemplo, en agua limpia y dulce, con presión atmosférica normal a 28 grados centígrados, la saturación del oxígeno es de 8,1 miligramos. Acuérdense en que para lograr una saturación no hay peces, no hay material orgánico que el oxígeno tenga que consumir por oxidación química. Es un agua limpia, ¿está? Es un agua limpia, entonces ahí tenemos un agua saturada. En el agua saturada no hay intercambio gaseoso. No hay intercambio gaseoso. No hay gases que del agua vayan a la atmósfera, ni tampoco de la atmósfera al agua, porque está saturada. En este caso hablamos de oxígeno, pero esto se cumple en todos los gases que componen la atmósfera y que están en el agua. No hay intercambio gaseoso. Esto es igual a tener dos tubos con gas que tienen la misma presión. Ustedes los vinculan entre ellos y no va a haber transferencia de oxígeno, ni de gas, ni del gas que contenga los tubos. Va a estar ahí quietito, porque están niveladas las presiones. ¿Está claro? Muy bien. Agua insaturada. El oxígeno está por debajo de la saturación por la presencia de material orgánico vivo o muerto. Siguiendo el ejemplo anterior, si la saturación es de 8,1 miligramos litro, la presencia de peces, bacterias y material orgánico de desecho, que es material muerto, consume el oxígeno respirable y este disminuye a 6,1 miligramos o menos cuando debería estar a 8,1 miligramos litro. ¿Está? Entonces, siempre que haya material orgánico, vivo o muerto, va a haber insaturación. ¿Por qué? Porque el oxígeno va a ser consumido por ese material orgánico vivo o muerto. Vuelvo a insistir sobre el tema. Vamos a leer el párrafo este que no recuerdo si lo leí completamente, pero sí, este es el número 2 ya de agua insaturada, lo leí. Entonces, va a haber una variable que puede estar en el rango de los 2 miligramos. Y ahora vamos sí al agua sobresaturada, porque aquí la variable puede ser enorme, ya no de 2 miligramos, como sería por la diferencia de presión. El oxígeno está por encima de la saturación en agua sobresaturada, que en la naturaleza es por la presencia de las algas durante el día, y también puede variar la sobresaturación por algún dispositivo diseñado por el hombre, que hoy los vamos a ver. Las algas durante el día producen oxígeno por encima de la demanda de la biomasa de peces y bacterias.
Y según el tipo de algas, el oxígeno, que debería estar en 8,1 miligramos litro, puede, a lo largo del día, subir a 20 miligramos litros sobresaturando el agua. Pero con equipos que ha desarrollado el hombre, no lo he desarrollado yo, eh, se puede llegar inclusive a sobresaturaciones de 35, 38 y hasta 45 miligramos litro. Pero ya no es común en la naturaleza verlo, sino que eso se logran con equipos que se aplican a los sistemas RAS para aumentar la densidad del cultivo de los peces a 150 kilómetros cúbicos. Y eso lo vamos a ver al final de este material que analizamos hoy. Entonces, nos tiene que quedar en claro cuál es la diferencia de agua saturada, agua insaturada, que es lo que vamos a tener normalmente dentro de nuestro cultivo, es natural tenerlo. Lo que hay que lograr es que la insaturación no esté en 3 miligramos o en 2 miligramos litro, cuando debería estar en 8,1 saturado, sino que deberíamos estar en una insaturación que oscile entre 6 y 7,5 miligramos litro. 7,5 miligramos litro también es muy difícil de lograr. Sí, Carlita, te escucho. Sí, Edu, pregunta Rafael en el chat. ¿Es bueno para el animal la sobresaturación? No, es un material que yo quería agregar acá, pero iba a ser muy extenso, por eso propongo que el día de mañana, aquellos que tengan interés de hacer digamos, una capacitación más industrial, que por favor se vayan inscribiendo a que lleguemos a un grupo de 25, 30 personas, pero la sobresaturación no tiene que llegar a más de 105, por decirlo así. Es decir, hablemos de saturación al 100%, y si sobresaturo a 105 no le hace daño a los peces, pero si sobresaturo a 200, 300, por ciento, hay un gran peligro, porque la presión gaseosa en la sangre del pez está muy elevada, porque para que no se destruyan las branquias del pez en el intercambio violento, el pez tiene que, porque ustedes tienen que recordar, a ver, se me van juntando un montón de cosas, ¿no? Yo tengo dos tubos, que ahora lo vamos a ver en el ejemplo posterior, un tubo vacío, uno lleno. Si abro el gas del tubo lleno a 200 bares, se congela la válvula, ¿está? ¿Y esto por qué? Por la violencia de la transferencia. Bueno, eso muestra el daño que le produciría a los peces en sus agallas, si el oxígeno del agua estuviera en 35 miligramos y él en la sangre tiene a 8 miligramos, a 7 o a 6. Entonces, le destruiría las agallas al pez. El pez se ve obligado a subir el nivel de oxígeno, la presión gaseosa en su sangre. Entonces, ya a niveles tan elevados de presión sí le harían daño. Le harían daño físico al animal y se moriría. Más allá de que también se puede producir embolia gaseosa si se cae el sistema de sobresaturación, etcétera, etcétera. Por eso se puede trabajar con una sobresaturación de 105, pero tampoco es recomendable. Lo ideal es trabajar con un sistema insaturado, es decir, trabajar siempre con una relación de 6 a 7,5 miligramos. Y si yo tengo una biomasa enorme, lo que se hace es trabajar con un sistema sobresaturado en un equipo que pueda liberar el oxígeno a 20 a 30 miligramos litro, y que en la mezcla con el tanque de cultivo se disuelva y baje a 6 o 7 o 7,5 o a 8 si quieren trabajar en saturación. Acuérdense en que todo el agua que esté sobresaturada dentro del tanque de cultivo, el exceso del gas se va a la atmósfera, entonces no tiene sentido. ¿Me comprenden? Están gastando dinero en sobresaturar y no tiene sentido. La sobresaturación tiene que estar logradas en equipos, que esa sobresaturación no tenga contacto con la atmósfera, y después que puedan mezclarlo con el agua de cultivo para estar cercano a saturación y que se cumpla con todos los requisitos de digestión, de que el animal pueda, lógicamente, digerir los alimentos y que los pueda aprovechar como fuente de energía. Está en la metabolización.
Ese es el objetivo, nada más que eso. ¿Está? Muy bien. Sigamos avanzando. Porque ahora estamos en un repaso de cosas que estudiamos. Todavía acá no hay respuestas a lo que tiene que ver con justamente lo que ahora vamos a ver, que es la velocidad de transferencia y la eficiencia de los equipos, que es el propósito del material de hoy. Estamos repasando algo que ya hemos estudiado. Esto que vemos ahora también lo hemos estudiado, pero posiblemente no lo tengan muy presente porque lo veo en los comentarios cuando analizan distintos videos que algunos voy a presentar hoy. La eficiencia de transferencia la medimos en base a poder aportar a alta velocidad el oxígeno según la demanda de la biomasa del sistema acuapónico compuesta por peces, bacterias y plantas. Acuérdense que la demanda de oxígeno no está dada solo por los peces, está dada por las bacterias, que a veces hasta pueden superar la demanda de oxígeno de los peces cuando está desequilibrado el sistema. Y también las plantas. Si las plantas es verdad que no tienen una demanda tan exigente, va a depender de la biomasa de plantas. Cuando el agua está en contacto con el aire, la presión atmosférica permite alcanzar un equilibrio entre las presiones parciales de los gases del agua con el aire. Este renglón, o estos dos renglones, este párrafo de dos renglones, yo debería extenderme una hora para explicarlo, pero no disponemos de ese tiempo. Por eso estoy proponiendo una capacitación más avanzada para aquellos que la quieran tener. Pero nosotros tenemos una presión total de gases en la atmósfera y dentro de la presión total de gases hay presiones parciales de cada gas dentro de la atmósfera. Y precisamente en el agua se da lo mismo. Vamos a tener una presión total de gases dentro del agua y vamos a tener una presión parcial de gases dentro del agua, que va a ser diferente a la presión total y a la presión parcial de los gases de la atmósfera. ¿Por qué va a ser diferente? Porque hay organismos vivos y hay material orgánico dentro del agua. Si el agua estuviera químicamente pura, sin ninguna presencia de material orgánico vivo o muerto, no habría ese desequilibrio de las presiones parciales del agua con las presiones parciales de la atmósfera. Se produce ese desequilibrio porque hay vida en el agua y más en nuestros sistemas de producción acuapónica. Ahí el desequilibrio se acentúa. Entonces las presiones parciales de los gases dentro del agua varían enormemente con relación a las presiones de la atmósfera, tanto total como presión parcial. Pero eso implicaría todo un estudio que ahora no lo puedo desarrollar. Los factores que intervienen en la velocidad de transferencia de los gases que componen la atmósfera y que están en el agua, en desequilibrio con la atmósfera, tienen que ver el punto 1, 2 y 3 y cuarto, es decir, la diferencia de presión de los gases de la atmósfera con el agua, donde si un gas está insaturado en el agua, lo tomará de la atmósfera, pero si está sobresaturado, lo transferirá a la atmósfera. ¿Entienden lo que sucede, no? Lo voy a explicar de manera más simple. El oxígeno está consumido por los organismos que respiran dentro del agua. Por lo tanto, siempre el oxígeno va a estar insaturado. Como en la atmósfera hay presión de oxígeno, va a ser transferida, porque hay una mayor presión de oxígeno en la atmósfera, va a ser transferida al agua. Y como el pez está consumiendo el oxígeno con su sangre, a través de su sangre, va a ser transferido del agua, donde hay mayor presión de oxígeno, a la sangre del pez. Pero habíamos estudiado también que el pez, al usar el oxígeno, produce dióxido de carbono. Sube la presión gaseosa en la sangre del pez de dióxido de carbono, se libera al agua y sube la presión gaseosa del dióxido en el agua y por consiguiente ahí se produce el desequilibrio y se va ese dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Comprenden? Fíjense en que ahí hay un balance de presiones gaseosas que en este caso son parciales en cada parte de los sectores que mencioné, como la atmósfera, el agua y la sangre del pez. Entonces, se busca el equilibrio y se producen las transferencias. Ahora, estas transferencias están en una relación directa al área de la superficie del contacto, en este caso entre el agua y la atmósfera, que es el ejemplo o lo que más estamos analizando, y cuanto mayor sea la superficie de contacto,
mayor es el intercambio de gases. ¿Está? Entonces, más allá de que hay una diferencia de presión que va a establecer la velocidad de transferencia. ¿Por qué? Porque si yo, como dije anteriormente, en el punto 1, yo tengo una alta presión de un gas en un sector, va a transferirse violentamente al sector donde no hay presión de gas. Ahora, si las presiones son cercanas entre una y otra, lógicamente va a disminuir la velocidad de transferencia porque son presiones casi equivalentes, entonces va a ser una transferencia lenta. El área de la superficie de contacto influye, porque si yo tengo una alta transferencia en un área muy pequeña, la transferencia va a ser violenta, pero puede generar daño. Ahora, si yo tengo un área muy amplia de transferencia, la transferencia, aunque los niveles de presión sean pequeños, va a aumentar la velocidad de transferencia porque el área de transferencia, este dato, porque lo vamos a desarrollado el hombre para poder mejorar a través de un área grande la transferencia de oxígeno al agua en sistemas de cultivo ya más industriales. Un factor importante que acelera la velocidad de transferencia es la capacidad de disolución del gas en el agua. Entonces, bueno, nosotros vamos a analizar, que ahora simplemente se pone como un dato para tener en cuenta, es que el oxígeno 2 a 25 grados centígrados tiene una disolución en el agua de 8,26 miligramos litro. Y eso va a cambiar según los parámetros que hemos estudiado anteriormente. Pero hay un factor que tiene que ver que hay otros gases, que lo vamos a ver en otra página, que en esas mismas condiciones de temperatura, condiciones de presión, condiciones de salinidad, tienen una mayor disolución en el agua, como es el caso del dióxido de carbono. Ahora después lo vamos a ver. Por último, un factor importantísimo que también hemos estudiado es el espesor de la película superficial del agua. Esta película superficial puede estar sobre la columna de agua de un tanque de cultivo o puede estar en una burbuja, porque no se olviden que la burbuja tiene una película superficial que le da forma de burbuja. El espesor de esta película superficial determina la velocidad de transferencia. Cuando la superficie del agua contiene aceites o espuma por el exceso de nutrientes, el grosor de la película superficial debe romperse, pues impide el intercambio gaseoso. Ustedes habrán visto que en sistemas de bioflot, que figuran mucho en internet, en videos, ustedes van a ver que hay mucha espuma sobre el agua. Bueno, eso interfiere en un intercambio natural de oxígeno entre la atmósfera del agua. O en los sistemas de hidropónico, donde ponen planchas de tergopol flotando en el agua para sostener las raíces, eso interfiere, corta el intercambio gaseoso con la atmósfera del agua, donde necesitamos que haya oxígeno de manera natural para las raíces de las plantas.